Buenas noches. Comencemos con el tesoro de hoy. Dice así: Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: El Cristo de Dios. Lucas 9:20. Oremos. Padre mío, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, por el tiempo en la iglesia, por eh, todo lo que tú eres, Señor, lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has revelado la verdad a nosotros, tus hijos o tus hijas, y te suplicamos, Señor, que continúes mostrándonos lo que tú quieres revelarnos a nosotros en el día de hoy. Gracias, gracias por eh, estos hombres que usaste para escribir tu palabra. Gracias, gracias cada uno de ellos con un enfoque. Y continuamos estudiando a Lucas, el médico. Te damos gracias por haberlo utilizado y te suplicamos que tu palabra llegue profundamente a nuestros corazones. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Dice la autora: hoy llegamos a uno de los puntos más cruciales en el ministerio terrenal de Cristo. Vemos una cadena de conversaciones importantes que podemos comprender mejor si las relacionamos. Hoy necesitaremos todo el espacio que consigamos, así que limitaré mis comentarios introductorios a estos. Por favor, comience orando para que Dios le dé un entendimiento que lo lleve más lejos que cualquier comentario de la autora o de cualquier otro comentarista. Sin duda, yo dejaré muchas cosas por decir, dice la autora. Nuestra lectura se dividirá hoy en 4 partes. La primera parte, la confesión de Pedro. La Biblia señala que Cristo estaba orando en privado, pero sabemos que sus discípulos lo acompañaban. Vamos a leer Lucas 9 del 18 al 21 y Mateo 16 del 13 al 19. Y dice: observe el contexto de ese intercambio. ¿Qué había estado haciendo Cristo cuando se detuvo y preguntó a sus discípulos quién decía la gente que él era? Lucas 9, Lucas 9, del 18 al 21. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Y qué dice Mateo 16? Mateo 16, del 13 al 19. 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces, observe el contexto de ese intercambio. ¿Qué había estado haciendo Cristo cuando se detuvo y preguntó a sus discípulos quién decía la gente que él era? Él había estado orando. Adelántese y lea por un momento Lucas 9:22. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Teniendo en cuenta la pregunta que él formuló en Lucas 9:18 y la predicción que estaba a punto de hacer, trate de imaginar por qué cosas habrá estado orando Cristo. Bueno, sin lugar a dudas que lo primero que podemos pensar es que él ya sabía que iba hacia Jerusalén. Él iba ya a ofrecerse voluntariamente. Por consiguiente, estaría orando a su Padre por el tiempo que iba a estar separado de él. Igual estaría orando por sus discípulos. Recordemos en Juan 17 esa preciosa oración que él hace por sus discípulos y por sus futuros creyentes. Creo que también oraría por las multitudes que tenía que dejar y por lo que había permitido que se hiciera frente de ellos para mostrar que él era Dios, darle gracias a su Padre. Entonces, dice así, probablemente la determinación de Herodes de conocer la identidad de Cristo, como se indica en Lucas 9:9, leámoslo, Lucas 9:9, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Probablemente la determinación de Herodes de conocer la identidad de Cristo, como se indica en Lucas 9:9, puede haber dado un tema de conversación a la gente. No tenemos por qué dudar que todos los que sabían que Cristo existía estaban tratando de descubrir quién era Él. Teniendo en cuenta los hechos que estaban a punto de ocurrir en los planes terrenales de Cristo, no era fundamental que la gente conociera la identidad plena de Jesús en ese momento, pero sí era muy importante que sus discípulos la conocieran. Ellos necesitarían con urgencia saber quién era Él, aunque no pudieran comprender lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo. ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro salió a la palestra. El Cristo de Dios, el Cristos, el ungido, el Mesías. El Evangelio de Mateo registra la aprobación divina de Cristo ante la inspirada respuesta de Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Comprendes que si se conoce la identidad verdadera de Jesucristo, no es porque ningún predicador o maestro lo haya revelado? El Padre de toda la creación, el Dios que está sentado en el trono del universo, te buscó entre millones de personas y decidió revelarte a su Hijo. Recuerda esto la próxima vez que te sientas insignificante. El Padre, el Dios del universo, el Creador, te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Cómo podemos ser insignificantes? Tenemos ahora significado y sentido precisamente por lo que hizo Cristo por nosotras. Varias veces veremos a Pedro actuar como algo así como un vocero de los discípulos. No creo que debamos llegar a la conclusión de que él era el único de los 12 que sabía que Cristo era el Mesías de Dios, pero sin duda él era un líder de los discípulos y no dudó en responder la pregunta. La respuesta que le da Cristo es sorprendente y el juego de palabras extraordinario. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El nombre Pedro en su forma original es Petros, que significa piedra, una piedra grande, un trozo o fragmento de una piedra como el que podría arrojar un hombre. Su nombre podría traducirse literalmente como
hombre piedra. ¿No es un nombre extraordinario? Después de confirmar el nombre, él mismo le había dado a Pedro. Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Preste atención aquí. En este caso la palabra roca es Petra, que significa una roca protuberante, un acantilado. Se distingue de la forma masculina Petro, en que Petra es una masa de roca, mientras que Petro es una piedra aislada, una piedra que puede ser arrojada o movida fácilmente, usada metafóricamente para referirse a Cristo y al testimonio relativo a Él, que es inalterable e inmovible. Entonces, esta confusión que hubo desde cientos de años eh, en la fe católica de que Pedro fuera esa roca, está mal interpretado el nombre de Pedro y sobre la roca a la que iba a edificar la iglesia Jesucristo. Y recordemos el versículo que dice que él es el Jesús es el ángulo. Voy a buscarlo y ahorita lo recordamos. Para afirmar el concepto, ¿qué significa cada una de estas dos palabras en Mateo 16-18? Pedro, palabra griega, Petros, significado piedra. Roca, palabra griega, Petro, significa piedra aislada. En Isaías 51:1, la palabra dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Al hablar de la roca sobre la cual edificará su iglesia, Cristo estaba hablando del testimonio inamovible, inalterable de Jesucristo que Pedro acababa de dar. Basándose en las definiciones anteriores, se puede interpretar que Cristo estaba queriendo decir, Pedro, el testimonio de mi identidad es la roca inamovible sobre la cual edificaré mi iglesia. Tú, mi hombre piedra, eres un fragmento de esta roca inamovible al que le daré un tremendo poder. Pedro era un fragmento del inmovible acantilado que era Jesucristo, una piedra que Cristo arrojaría de un lugar a otro como testimonio de la roca de la cual había sido cortado. Con qué belleza Isaías 51 aconseja algo que podría haberse aplicado a Pedro y sin duda se aplica a nosotros. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Observe que Cristo dijo específicamente también que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Muchas veces se me ocurre la idea de que Satanás no puede hacer nada para prevalecer contra la iglesia, el cuerpo de creyentes en Cristo desde afuera. Ninguna perversidad, depravación o persecución, por grande que sea, puede vencer a la iglesia. Satanás no puede destruirnos desde afuera. Por eso trabaja desde adentro con divisiones, amargura entre los creyentes, luchas internas y elitismos denominacionales. Las iglesias locales no mueren a causa de la influencia del mundo, mueren por sus propias enfermedades internas. Estemos alertas para descubrir esos trabajos internos. Mantengamos a Satanás fuera y ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Duro el comentario de esta autora.
La claridad con que Jesús le dijo a sus discípulos que podían esperar hará que su diserción sea mucho más compleja cuando llegue el momento. Una vez, dice la autora, una vez más me maravilla la conciencia literal de Cristo, que tenía de cada detalle de lo que iba a enfrentar. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea muerto. La palabra griega que se traduce como es necesario es dei, que significa inevitablemente según la naturaleza de las cosas, o sea, de que segurísimo iba a suceder. Basándose en su propio entendimiento por qué el sufrimiento y la muerte de Cristo eran inevitables según la naturaleza de las cosas, solo por su muerte podíamos ser librados. La tercera es la reacción de Pedro. No es necesario que nos preguntemos si los discípulos quedaron horrorizados ante el futuro sufrimiento y muerte de Cristo. Creo que estaban tan concentrados en la mala noticia que pasaron por alto la buena noticia de la gloriosa resurrección. Una vez más Pedro se adelanta, pero esta vez lo que dice lo mete en problemas. Sí, con esto también me siento identificada. Yo también en algunas ocasiones, perdón. Pero Pedro llevó aparte al Cristo, al Hijo del Dios viviente, y lo reprendió. Intenta imaginar a Pedro en medio de los discípulos justo después que Jesús había anunciado su futuro, diciendo algo así como: Jesús, ¿puedes venir para acá un minuto? Disculpen, hermanos, volveremos enseguida. Y después comenzó a reprenderlo. En mi opinión, el hombre piedra puede considerarse afortunado de que Cristo no le haya lanzado al lago más cercano. Al ver este intercambio de palabras surgen varias ideas. En un minuto podemos estar en el lugar justo y al minuto siguiente haber perdido completamente el rumbo. Sin dudas, dice la autora, sin dudas algunos de mis mejores momentos vinieron justo antes de mis peores desastres. Perdón, dice la autora, curiosamente, leo y releo estas palabras. En ninguna manera esto te acontezca. Me pregunto, al ver la respuesta de Cristo a Pedro, si en su corazón no habría estado pensando más bien: en ninguna manera esto me acontezca. Yo he dejado todo para seguirte. No te nos puedes morir ahora. Tenemos que construir un reino. Él no comprendió que el sufrimiento y la muerte de Cristo serían los medios por los cuales él iba a asegurarse del reino eterno, del reino. Pedro comprendía la identidad de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no comprendía el destino de Cristo, la cruz, el sepulcro, la diestra de Dios. Quizá hubiera sido mejor que preguntara: ¿por qué debes morir?, en lugar de reprenderlo. Pero Pedro no fue descartado, como tampoco lo somos nosotros, aunque cometamos la peor tontería. Gloria a Dios. Cristo no se retractó del llamamiento que le había hecho a Pedro, pero sin duda le dijo algunas cosas. Lo único que necesita Satanás para tener una victoria momentánea sobre un discípulo es que pongamos la mira en las cosas de los hombres. Satanás no necesita hacer que pensemos en cosas obviamente satánicas para tener la victoria sobre nosotros. Lo único que necesita es que miremos la vida desde una perspectiva humana en lugar desde una perspectiva de Dios. Si rendimos nuestra mente a las cosas de Dios, estamos a salvo. No tenemos que estar cuidando constantemente nuestros intereses porque Él ya lo está haciendo. Lo que Pedro no comprendía es que lo que pudiera haber parecido mejor a corto plazo podría haber sido desastroso a largo plazo. Si Jesús les hubiera ahorrado a sus discípulos la ansiedad de su traición, su captura, sus juicios y su muerte, no los habría salvado.
Sin la cruz, el hombre no tenía oportunidad de salvación. No sé si en algún momento habremos caminado durante tanto tiempo con Cristo en esta tierra que lleguemos a tener perpetuamente en nuestros pensamientos las cosas de Dios en lugar de las cosas de los hombres. Si no tomamos la decisión consciente de poner la mira en las cosas de arriba, como dice la palabra, cuando debemos enfrentar nuestros mayores retos, la mayoría de nosotros probablemente volveremos por defecto como una computadora a nuestro instinto mental natural. Las cosas de aquí, de los hombres, de la tierra. El ejemplo de Pedro demuestra nuestra vacilación entre poner la mira en las cosas de Dios o ponerla en las cosas de los hombres. Si comparamos los evangelios de Mateo y Lucas, todos estos hechos al parecer sucedieron en una misma escena. En un momento, Pedro hace una afirmación que Cristo dijo que solo podía haber sido revelada por el Padre. Lo próximo que sabemos de él es que hace una afirmación que Cristo atribuye al diablo. En un minuto una piedra, al minuto siguiente una piedra de tropiezo. ¡Ay! ¡Qué idea tan perturbadora! ¿Cómo debemos estar en guardia? En guardia. Cuarta parte, la invitación de Cristo. A la luz del comportamiento de Pedro y su consiguiente reprensión, vemos una respuesta sorprendente del Señor. Y leamos Mateo 16, 24, 28. Mateo 16. 24, 28 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz y sígame. Mientras que en Lucas 9, 23, 27 dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Probablemente haya escrito, nos pide que escriba 3 palabras que según su opinión caracterizan esta invitación. Niéguese, tome y sígame. Y dice, probablemente haya escrito algo así como extrema. Realmente lo es. Quisiera que nos concentremos en la versión que Lucas nos da de esta invitación. Pero antes, por favor, no pase por alto el hecho de que Pedro aún estaba invitado a seguir a Jesús después de su horrible paso en falso. Me intriga el hecho de que Pedro en realidad escuchó la invitación a seguirlo 3 veces antes que Jesús ascendiera a la diestra del Padre. En Mateo 4:19 este pasaje y Juan 21:19 es casi como si estuviera tomando un curso acelerado en la universidad sobre llamado, seguimiento 1 a 1. La primera invitación era para seguir a Jesús como discípulo, la segunda para seguirlo con una cruz y la tercera para seguirlo hasta la muerte. No es casualidad que la tradición sostenga que Pedro terminó siguiendo a Cristo hasta la muerte en la cruz. Leamos, para aclarar, leamos Mateo 4:19, en donde cita esto, Mateo 4:19. Cuando le dice sígame, Mateo 4, versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es cuando él se encuentra con Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Y la segunda invitación es en Juan 21:19. Juan 21,
No, la segunda es la que acabamos de leer en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en Juan 21:19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Fue cuando Pedro, eh, Jesús se le encuentra a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Desarrollar la estructura mental de una persona que continuamente toma su cruz y sigue a Cristo es la base para poner la mira en las cosas de Dios, más que en la cosa de los hombres. No olvide que el tema que motivó estas palabras fue el de la identidad de Cristo. Cuando estamos dispuestos a llevar nuestras cruces y seguirlo, nos identificamos con Él. Veamos dos conceptos más que están contenidos en la invitación de Cristo. Negarnos a nosotros mismos. Quienes aceptan esta invitación son llamados a negarse a sí mismos. En contexto, no creo que Cristo estuviera hablando de las cosas que generalmente consideramos autonegación. El tema aquí no era ayunar ni privarnos de algo adicional. Tampoco tenía que ver con aborrecernos a nosotros mismos, porque Cristo nos ordenó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una vez más, recordando el concepto original de la identidad de Cristo, creo que el tema principal que implica esta autonegación es negarnos el derecho a ser nuestra propia autoridad. Hoy creo que hoy creo que llegamos a darnos cuenta de algo que debe hacernos reflexionar muchas veces lo que pensamos que es nuestra propia autoridad. Tener la mira en las cosas de los hombres puede muy fácilmente pasar a ser autoridad de Satanás. He aprendido a golpes que negarme el derecho de ser mi propia jefe es lo que impide que Satanás me destruya en la batalla, dice la autora. Reconozcamos que eso desea su propio jefe no es más que un mito. Tomar la cruz cada día, la clave para ser seguidores de Cristo es la renovación diaria del compromiso con su cruz. Una razón por la que me atrae la versión de Lucas de esta invitación más que la de Mateo es que Lucas incluye dos palabras fundamentales. Cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice la autora, en mi opinión, el doctor Lucas escribió la receta para una vida victoriosa y la escribió para todos los que deseamos convertirnos en discípulos de Cristo, vivir la vida rindiéndonos a Él cada día, cada minuto, cada segundo, cada instante, mirando a Él, las manos en la cruz y los pies en la tierra. Bueno, en este momento recordaba lo que es el primer libro que hicimos del discipulado que estamos llevando los domingos y precisamente todo basado sobre negarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude en esta tarea diaria. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por los ejemplos de tus apóstoles, cómo respondieron ante las diferentes cosas que tú les enseñabas, les hablabas o les mostrabas. Y permite, Señor, que no seamos lentas, sino que seamos eh, entendedoras, que tú nos des la sabiduría para entender tu palabra y poner la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo. Señor mío, protégenos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén y amén.